La cocaína. Una sustancia que cambió el destino de países enteros. Cuando pensamos en narcotráfico, Colombia es la primera imagen que viene a la mente. Pero lo que pocos saben es que antes de que los carteles colombianos se adueñaran del negocio, Chile fue el epicentro de la producción y distribución de la droga en América Latina. Antes de Pablo Escobar, antes del cartel de Cali, incluso antes de que Colombia se convirtiera en sinónimo de cocaína. Hubo otro país que marcó el inicio del negocio más sangriento y lucrativo de América Latina. Un país que nadie esperaría, Chile. Hoy vamos a desenterrar una historia olvidada, donde laboratorios clandestinos, químicos geniales, agentes secretos y dictaduras se mezclan en el origen mismo del imperio de la cocaína. Esta es la historia secreta del narcotráfico, el origen chileno de la cocaína. A finales de los años 60, Chile era un país al borde de una transformación. Por un lado, el auge de movimientos sociales y de izquierda abría nuevos horizontes para las clases populares. Santiago de Chile no solo era un punto estratégico de comercio legal. En las sombras operaba una red de traficantes que refinaban cocaína en laboratorios clandestinos. La droga llegaba desde Perú y Bolivia, donde la hoja de coca era cultivada y procesada de forma rudimentaria. Pero en Chile, los refinadores perfeccionaron la técnica y convirtieron la sustancia en un producto de alta pureza, ideal para la exportación. Por otro lado, el Estado comenzaba a mostrar signos de debilidad institucional. En medio de ese clima, comenzaron a llegar rumores. Rumores sobre un nuevo polvo blanco que se estaba refinando en secreto. La cocaína aún no era el monstruo que llegaría a ser. En Estados Unidos se consideraba una droga de élite. En Sudamérica era más un producto exótico que una industria. Pero eso estaba a punto de cambiar. Y en ese cambio, Chile jugó un papel clave. Aquí surgieron los primeros laboratorios de refinamiento de cocaína en Sudamérica. Pequeños al principio, casi experimentales, pero revolucionarios para la época. Uno de los pioneros fue Luis Alberto Silva, más conocido como el Cabro Carrera. Comenzó su carrera delictual como lanza en el sector matadero del barrio Franklin. Fue en esa época cuando se ganó su apodo por su rapidez cuando debía arrancar. Con el paso del tiempo se convirtió en el líder de una de las redes más reconocidas de lavado de dinero y narcotráfico que se tenga en memoria. Hablamos de Mario Silva Leiva, más conocido como el Cabro Carrera. Nunca fue al colegio. Sin embargo, su analfabetismo no fue inconveniente para acumular una fortuna que se calculó en cerca de 20 millones de dólares gracias a sus actividades ilícitas. Se inició en el mundo delictual robando carteras, billeteras y joyas. Primero en el sector matadero de Franklin, luego en las calles de Buenos Aires. De vuelta en Chile en los años 50 comenzó a ganar mucho dinero instalando una banca de apuestas para rezagados afuera del club hípico. En la década siguiente inició sus actividades en el narcotráfico. Este narco chileno comenzó traficando marihuana, pero pronto vio el potencial de la pasta base de coca. Compraba el insumo en Bolivia y lo refinaba en Chile. En zonas rurales, en casas de campo y bodegas cerca de Santiago y Valparaíso, nacieron los primeros lotes de clorhidrato de cocaína purísimo. Y aquí aparece un punto crucial, la técnica. No cualquiera podía convertir la pasta base en cocaína de exportación. Para eso se necesitaban los verdaderos artífices del narco, los cocineros. No eran delincuentes comunes, eran ingenieros, técnicos químicos, estudiantes brillantes, que por dinero, necesidad o ambición
se sumergieron en el mundo clandestino del refinamiento. A estos expertos se les conocía como cocineros. Chile tuvo algunos de los más reconocidos cocineros de la época. Aunque sus nombres reales rara vez se registraron, los testimonios de exagentes de inteligencia y de narcos arrepentidos los mencionan como el químico de la quinta región o el flaco del litoral, capaces de montar laboratorios móviles en solo horas y producir kilos de cocaína de altísima pureza. Estos cocineros sabían manejar éter, permanganato de potasio, ácido clorhídrico, sabían purificar, cristalizar, secar y empacar. Eran los alquimistas del narcotráfico, y su conocimiento se convirtió en un bien extremadamente valioso. Tan valioso que comenzaron a recibir visitantes, colombianos, mexicanos, peruanos. El boca a boca corría rápido en el mundo del crimen, y pronto Chile se convirtió en el centro de formación de cocineros para toda Sudamérica. Se han documentado encuentros secretos en la región del Maule, donde narcos colombianos llegaban a capacitarse con los cocineros chilenos. Los seminarios del narco. Allí aprendían paso a paso el arte de transformar la hoja en oro blanco. Uno de estos facilitadores fue Enrique Arancibia Clavel, exagente de la DINA, oficialmente vinculado a la inteligencia militar, extraoficialmente vinculado al tráfico. Enrique Arancibia Clavel ya había estado detenido en la Argentina por espía durante el conflicto por el canal de Beagle. Luego fue procesado y condenado por el asesinato del general Prats y por el secuestro y tortura en nuestro país de la ciudadana chilena Laura Elgueta. Arancibia Clavel era un agente chileno de la DIVA que estaba acá en el país desde 1975. Él tenía una oficina como comerciante que comerciaba entre Argentina y Chile, pero en realidad después la documentación probó que estaba en conexión con las 3A y el área de inteligencia de ejército, armando el Plan Cóndor. Arancibia Clavel iba a ser indagado la semana próxima por la instrumentación continental del genocida Plan Cóndor. Seguramente iba a quedar detenido. Tenía mucho para decir. Hay quienes se aventuran que fue robo, pero la forma en que aparece muerto, hablan entre 15 y 20 puñaladas, con los intestinos en la mano, lo que dicen algunas fuentes que tenemos, es de una venganza. Arancibia fue acusado años después de colaborar con redes de narcos para facilitar transporte, protección e incluso químicos para la producción. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Elección incondicional, no es parlamentar. El 11 de septiembre de 1973, Chile vivió un cambio radical. Augusto Pinochet tomó el poder con un golpe militar que sacudió al país. Su política de represión no solo afectó a los disidentes políticos, sino también a los criminales. En cuestión de meses, las redes de narcotráfico que operaban en Chile fueron desmanteladas. Con la represión aumentando y los riesgos volviéndose demasiado altos, los traficantes buscaron una nueva base de operaciones. Los cocineros, los narcos y sus contactos comenzaron a huir. Muchos se exiliaron en Argentina, pero otros encontraron su nuevo hogar en Colombia. Y ahí ocurrió el gran salto. La cocaína chilena dejó de ser artesanal para convertirse en una industria. Y los cocineros chilenos fueron los arquitectos invisibles de esa transición. Montaron laboratorios en zonas rurales de Antioquia, del Valle del Cauca. Entrenaron a jóvenes colombianos en la técnica. Y algunos incluso se quedaron a trabajar como empleados de los futuros carteles. Se habla de que José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, contrató a un químico chileno para montar su primer laboratorio. También se habla de vínculos tempranos con Helmer Pacho Herrera,
del cartel de Cali. Mientras Chile cerraba sus puertas al narcotráfico, Colombia estaba a punto de abrirlas de par en par. En los años 70, los traficantes colombianos vieron una oportunidad. Con la infraestructura chilena fuera del juego, ellos podían tomar el control. Así comenzó la era dorada de la cocaína colombiana, liderada por figuras como Pablo Escobar, Carlos Leider y los hermanos Ochoa. En paralelo, se han encontrado documentos desclasificados que vinculan al propio Estado chileno con el tráfico. La DINA, organismo de inteligencia de Pinochet, habría facilitado rutas de tráfico para obtener fondos clandestinos. Cargamentos que salían desde puertos del norte de Chile hacia México y California. Operaciones encubiertas donde el narco servía como tapadera para misiones políticas. En este contexto, los cocineros no solo eran técnicos, sino piezas de una maquinaria política económica clandestina. Algunos terminaron asesinados. Otros desaparecieron. Otros, simplemente, se reintegraron en el anonimato. El primer laboratorio industrial de cocaína fue desmantelado en Chile, no en Colombia. Fue en 1972, en las afueras de Valparaíso. Algunos químicos chilenos fueron contratados por el cartel de Medellín durante los 80 y operaron desde Miami. Hay informes de inteligencia que aseguran que en una de las libretas de Pablo Escobar se encontraron fórmulas con anotaciones en español chileno. Algunos cargamentos chilenos salían disfrazados en botellas de vino o mermeladas exportadas desde el sur. Incluso hubo rumores de un laboratorio oculto en una bodega del metro de Santiago durante los años 70. Hoy, el mundo asocia el narcotráfico con Colombia. Pero la historia nos recuerda que todo comenzó en otro lugar. Chile fue un eslabón clave en los primeros años del negocio, y su caída permitió que Colombia se convirtiera en el nuevo imperio de la cocaína. Una prueba de que, en este mundo clandestino, una sola decisión política puede cambiar el curso de la historia para siempre. La historia del narcotráfico en América Latina tiene muchos rostros, y uno de los más desconocidos es chileno. Fueron los cocineros chilenos quienes enseñaron a Colombia cómo producir cocaína. Fue desde laboratorios escondidos en la costa y el valle que nació una industria. Hoy Colombia se lleva toda la fama, pero la chispa, la receta y los primeros pasos comenzaron en Chile. Si esta historia te sorprendió, dale like, suscríbete y prepárate para seguir descubriendo los secretos más oscuros del crimen organizado en América Latina. Esto es Dato Perdido.